8:02 en este gobierno de la mañana. Hoy miércoles llega el comentario de Felipe Romero Sánchez. Gracias, José Luis. Muy buenos días a todo este maravilloso equipo en la mesa de debate. Buenos días, don Bienvenido Rodríguez, doña Isabel Rodríguez, Bienchi Rodríguez, don Álvaro. Un abrazo en la distancia. Todo mi afecto y mi cariño para usted y su señora esposa. Miren, yo recuerdo que en el año 2016, a propósito del tema, José Luis, cuando el Consejo Económico y Social, que agrupan por decreto, por ley, el Consejo puso una ley que está contenida incluso dentro de la propia Constitución de la República, que agrupa a todas las organizaciones políticas y sociales y empresariales del país, se llegó a un consenso para el pacto fiscal. Yo estoy hablando después del 2016, antes de la elección del 2020. Yo recuerdo. ¿Tú sabes por qué no se firmó ese pacto fiscal? Porque el PRM creía que no iba a ganar las elecciones. Y yo quiero hacer un paralelismo entre lo que ocurrió en ese proceso y lo que ocurrió en el año 1991, donde se desarrolló aquí la primera reforma integral en la República Dominicana, en la última década del pasado siglo. Yo recuerdo que el Partido de la Liberación Dominicana ganó las elecciones prácticamente, hubo una crisis electoral, no así una crisis política. Sin embargo, luego el propio PLD reconoció el triunfo del presidente Balaguer. Sin embargo, el PLD concitó una amplia mayoría congresual a nivel de diputados y senadores. Pues, ¿qué hizo el presidente Balaguer? El presidente Balaguer pactó la reforma fiscal con el Partido de la Liberación Dominicana en ese entonces. Que tenía, te agrego Felipe en tu comentario, tenía la ventaja también de que había sido en el programa de gobierno de la campaña del profesor Bosch una apuesta del PLD de hacer una reforma laboral y estructural en materia tributaria. Correcto. Entonces, ¿qué ocurrió en ese momento? Yo recuerdo que el presidente Salvador Jorge Blanco, a raíz de la crisis del año 1984, fijó el 36% ad valorem a las exportaciones, sobre todo a las exportaciones agrícolas. Y eso gravó mucho a la producción agrícola nacional. No quitó competitividad. Recuerda que mi papá me decía a mí, mira, mijo, por cada 100 pesos que yo produzco de café, tengo que pagarle 36 pesos al Estado en impuestos. Lo recuerdo como ahora. Papá siempre hablaba de eso porque él era productor de café. ¿Qué ocurre? Que uno de los puntos de negociación que se desarrolló en esa reforma fue que el Partido de la Liberación Dominicana le dijo al presidente Balaguer: vamos a desmontar el 36% ad valorem y yo te voy a apoyar en el ITEBI. Por primera vez entonces se creó, se amplió la base del ITEBI y hubo un aumento del ITEBI. 4 años después, el PLD, cuando hizo esa reforma, nunca pensó que iba a volver a gobernar, porque recuerda que el PLD tuvo una crisis interna donde le fueron cerca de 14 diputados y una gran cantidad de senadores, incluyendo a Max Puig, Sida Marmolejo. Fue una crisis terrible, una de las peores crisis que ha tenido el Partido de la Liberación Dominicana fue en ese año 1990, postelectoral. Y el PLD jamás en la vida pensó que iban a gobernar las elecciones, iban a gobernar el país. Resulta que 4 años después, 6 años después, el PLD gana las elecciones y puede gobernar tranquilamente montado en esa reforma del año 96, que permitió la reforma del 92 disparó la productividad. Totalmente. Se puede demostrar, unificó criterios arancelarios. Señores, lo que era traer un vehículo aquí, Felipe, ¿tú te acuerdas entonces de ese año? Nevera. Era con exenciones obligatoriamente. Compró una nevera que era lo más caro del mundo. Era lo más caro del mundo. El hecho es de que eso le permitió, con esa visión que tenía el profesor Juan Bosch, al PLD luego gobernar 4 años con ciertos niveles de holgura. ¿Qué resulta? Que el Partido Revolucionario Moderno jamás pensó que iba a gobernar. El único, mira, esa reforma que hoy está necesitando el gobierno del presidente Luis Abinader, la boicoteó el propio Partido Revolucionario Moderno, porque fue el único que no firmó el pacto fiscal. Un pacto fiscal totalmente consensuado con todos los sectores políticos y sociales y económicos del país. Hoy se encuentran entrampados, necesitan la reforma,
Pero no solamente el gobierno, el país necesita una reforma. El país necesita una reforma. Pero ahora hoy hay una coyuntura totalmente distinta y diferente, porque ahora tú tienes unos salarios más degradados, un mayor nivel de incremento de la inflación, mayor pérdida de la productividad, tiene empresas quebradas, tiene gente con muchos niveles de desesperanza porque sus ahorros se lo han tenido que tragar, industrias que han tenido que reponer inventario y han tenido que recapitalizarse, mayor nivel de endeudamiento individual. Entonces, la colocación de una reforma ahora ata prácticamente de pie y mano no solamente a la oposición política, porque también hay que pensar en el bienestar social de la generalidad, sino a ese sector empresarial que hace 3 años apoyó y firmó esa reforma y que el propio Partido Revolucionario Moderno la boicoteó porque decidió no firmarla. Entonces ahora se encuentra atado pie y mano, porque las condiciones económicas que tenía la República Dominicana antes del año 2020 no son las mismas que tiene en estos momentos. Y si bien es cierto que necesitamos esa reforma, ahora se necesitan compromisos más allá de una simple reforma o de una reforma. ¿Y cuál es el tipo de compromiso que nosotros necesitamos? Vamos a identificar fuentes, pero vamos a asumir un compromiso que abarque la generalidad de la población, como tú bien señalas. Nosotros tenemos una economía de servicio en la República Dominicana. El 65% de nuestra economía es de servicio. Y yo no quiero que graben a los pequeños ni a los chiquitos, pero que pague el que más tiene. El que tiene poco, que pague poco. Y el que tiene mucho, que pague mucho. Porque de eso es lo que se trata. Entonces nosotros no podemos estar estrangulando una clase media todos los días sacándole más y más y más y más y más y más y más. Mientras tú tienes un sector empresarial no solamente eludiendo, porque una cosa es la elusión fiscal, sino defraudando al Estado a través del ITEVI. Porque yo creo que antes de discutir una reforma en la República Dominicana, lo primero que nosotros tenemos que garantizar es que el Estado tenga la suficiente capacidad para cobrar lo que establece la ley, a todos por iguales. Pero que no me vengan con el cuento de que nosotros tenemos una evasión del ITEVI de un 40, porque ¿para qué reforma? Si la mejor reforma es garantizar es cobrar lo que se debe, que tienen que pagar, que paguen. La mejor reforma que se puede hacer es esa. Sí. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo con esos sectores empresariales, señores? Es que le están quitando el 18% al consumidor final, que es la población. Se están quedando con ese 18% y no se lo están entregando al Estado Dominicano para que a través de ese 18% entonces se puedan construir escuelas, hospitales, arreglar calles y asistir a la gente que menos tiene. Entonces yo creo que la discusión, más que ir en un camino de que hay que aumentar la base que tenemos nosotros, porque yo bien, perfecto, el señor Seara Hatton lo dice perfectamente, tenemos uno de los países con la peor base impositiva, de acuerdo, pero tenemos el país también con el mayor nivel de elusión y de evasión fiscal. Y vamos a agarrar y vamos a buscar cuál es la base fundamental impositiva y arancelaria que tienen los países con economías similares a la nuestra. Y ninguno tiene la distorsión que tenemos nosotros. Como bien tú señalas. Con una distorsión que implica incluso hasta el aspecto salarial, como es el caso del sector turismo. Y todo el mundo sabe aquí lo que pasa con los bares y los restaurantes de este país y con el tema del ITEVI. Aquí se está desarrollando un comercio extraordinario de muchos extranjeros. Y usted va a esos comercios y lo primero que le dicen, si usted pasa una tarjeta de crédito, es que no le van a recibir y no le van a vender la mercancía porque usted está pagando con una tarjeta de crédito. Y que si usted paga en efectivo, el precio es tanto, y si paga con una tarjeta de crédito, el precio es otro. Y todo el mundo eso lo sabe. Entonces, aquí que no me vengan con el cuento. Las condiciones que teníamos nosotros cuando el PRM pudo haber firmado ese pacto fiscal que hoy hubiese estado bollando no solamente recursos, sino con mayor nivel de estabilidad a favor del país, no son las condiciones que hoy tiene la República Dominicana.
con un mayor nivel de endeudamiento por un lado, mayor nivel de presión para el pago de la deuda externa, con una productividad prácticamente por el suelo en términos relativos, porque nosotros teníamos un Producto Interno Bruto cercano a los 92 mil millones de dólares, y hoy ese Producto Interno Bruto en la República Dominicana está alrededor de los 82 mil millones de dólares, de acuerdo a la propia cifra de los economistas. Eso es lo que tenemos. Hoy nosotros somos un país más pobre que hace un año. Y si el país se ha empobrecido es porque la sociedad en sentido general se ha empobrecido. Y si todos nos hemos empobrecido en sentido general, de acuerdo a los datos que se tienen, entonces las condiciones de hoy no son las condiciones del ayer. Y hablar de una reforma integral después de haber aprobado un presupuesto como el que se aprobó para el año que viene, yo creo que amerita un nivel de paciencia, un nivel de tranquilidad, e entender que aquí la clase media no resiste más impuestos, entender que aquí hay una clase rica, millonaria, y qué bueno que tengan muchos millones, que tengan muchos que tengan mucho dinero, que generen y ojalá mucha que lo riqueza, inviertan. y ojalá que todo el mundo en la República Dominicana pueda disponer de 30 o 40 millones de dólares y que todos podamos vivir como Dubái, pero que paguemos todos los impuestos, que todos podamos decir somos ciudadanos, que todos podamos decir que somos ciudadanos, porque ¿quiénes son los que suplen aquí? Es la micro y pequeña y mediana empresa, y aquí nadie hace una transacción de negocio si esa empresa no está transparentada a través de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Y los grandes qué hacen? ¿Qué hacemos nosotros con una distorsión como el 10% de propina que tenemos nosotros aquí en la República Dominicana, donde tú tienes un sector directamente privilegiado? ¿A dónde va ese 10%? ¿Se traduce realmente en beneficio de esos obreros y esos trabajadores que están trabajando en el área de turismo y de bares y restaurantes? O sea, ¿cuál es el resultado que nosotros tenemos con eso? Que aparte de eso tú tienes que darle un 10% a ellos, y encima del 10% también los dueños se quedan con esa propina. Pero además, y no hay consecuencias. Además, cuando tú pones una orden para llevar, que no es para consumirse ahí en el local, también te cobran el 10%, y eso es ilegal. Pero de eso que estamos hablando, pero no, ellos no lo reportan. Ellos no lo reportan. Entonces, para concluir, decir lo siguiente, y se lo voy a decir al señor Seara Hatton y a la gente del equipo económico del gobierno. Tuvieron la oportunidad hoy del país estar navegando sin ningún tipo de problema ni de presión. No lo hicieron por razones politiqueras. Hoy lo están necesitando, pero las condiciones que habían hace año y medio, donde se pudo haber firmado ese pacto fiscal, no son las condiciones que hoy tiene la República Dominicana. E imponer una reforma, independientemente del apoyo que se tenga en el Congreso, o imponer un pacto fiscal sin el consenso y sin la legitimidad de los sectores productivos del país, no es de sabio ni es aconsejable. Miren el ejemplo de Colombia, miren el ejemplo de Chile y miren lo que está pasando en América Latina. Llévatelo, Cundo.